La dictadura que viene, la cuarta transformación, resultó ser un peligro para la democracia mexicana. El senador de Morena, Adán Augusto López, con la complicidad del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, del presidente de la Cámara de Senadores, Fernández Noroña, y el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, y sin duda, actuando a las órdenes precisas de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentaron propuestas de reformas a la Constitución que desde mi óptica son extremadamente graves y nos acercan a una dictadura. Pregunto, ¿es por ello y para ello que buscan eliminar cualquier contrapeso en la Constitución? Fin de la pregunta. En su propuesta de reforma, modifican el artículo 1 de nuestra Constitución y establecen el criterio de que en adelante las reformas que acuerde el Poder Legislativo y las normas existentes no podrán ser combatidas, aun cuando resulten contrarias a lo establecido en convenciones internacionales. Luego entonces, si una ley mexicana vigente o futura es contraria a una norma internacional, no existirá posibilidades de impugnar, invocando esa normatividad internacional. ¿Es eso lo que significa el texto propuesto que la letra dice? Y cito, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. Fin de la cita. Con la modificación del artículo 1 de la Constitución, ya no tiene valor alguno para nuestra legislación las normas internacionales. En el concepto ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad es donde conviene poner la atención. Significa, reitero, que en adelante desconocemos como nación las normas internacionales que fueron signadas por México, denominadas convenciones. Por lo tanto, asumimos que en México se puede legislar, incluso contraviniendo compromisos internacionales, lo que atentará contra la confiabilidad de las demás naciones para con la nuestra. Eso tendrá consecuencias no agradables y no tengo duda, generará incertidumbre para las inversiones nacionales y extranjeras, perjudicando sin duda la economía nacional. Con plena libertad y soberanía, México en el pasado y en el pasado reciente firmó diversas convenciones y por consiguiente está comprometido a respetarlas, o bien tendrá que asumir las consecuencias. En la actualidad, y antes de la reforma que comentamos, una norma o ley nacional resulta inconvencional cuando su contenido contradice una norma o convención internacional que el país aceptó y firmó voluntariamente, independientemente de que esa ley también pueda resultar inconstitucional. Existen muchas convenciones signadas por México. Ejemplo, toda la normatividad de la Organización de las Naciones Unidas, con la Organización Internacional del Trabajo en materia laboral, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que atiende el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, los tratados comerciales como el TECMEC con Estados Unidos y Canadá, las normas del comercio internacional reguladas por la Organización Mundial del Comercio, los temas de la agricultura regulados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y muchas más. Todas las normas internacionales, convenios o convenciones que México firmó son hasta hoy parte de nuestra legislación, son por lo tanto leyes nuestras
con obligatoriedad para cumplirlas. Ahora, Morena legisla para que se conviertan en inaplicadas por medio de control de convencionalidad. Al declararlas como inaplicadas, significa que ya no forman parte de nuestra legislación y por lo tanto no estamos obligados a respetarlas, por lo que ya decidimos no ser parte de esas convenciones. En consecuencia, no permitiremos ser observados por organismos internacionales, actitud propia solo de una dictadura. Una segunda grave consecuencia con la reforma del artículo 1 de nuestra Constitución es que el grupo que tiene el poder absoluto de la presidencia y las mayorías legislativas impulsa la destrucción de una sociedad democrática y camina a la construcción de una autocracia. Ese es mi criterio. Otros criterios los respeto, aun cuando resulten divergentes. De última hora, Morena decidió retirar su propuesta de reforma al artículo 1 de la Constitución. Aún así, considero útil no retirar mi comentario, porque la sola intención reviste una extrema gravedad para la vida democrática de México. Pero si aún existen dudas de que están conduciendo al país a una crisis constitucional de consecuencias impredecibles, entonces conviene revisar las otras partes de la reforma constitucional que sin duda la presidenta ordenó promover a Morena y sus cómplices. Hoy, nuestra legislación no contempla el juicio de amparo contra una reforma constitucional, pero sí existe recurso de amparo contra los vicios procedimentales, es decir, sí es considerado como legítimo y como legal el recurso de juicio de amparo contra el proceso deliberativo. Es precisamente contra ese proceso deliberativo que hoy la presidenta y sus cómplices legisladores buscan reformar en el artículo 105 de la Constitución y establecer que son improcedentes los juicios de amparo, incluyendo el proceso deliberativo. Además, incluyen la improcedencia de controvertir en materia electoral. Lo que buscan es convertir en legal el cochinero procedimental con el que acostumbran legislar desde el sexenio anterior, donde no permiten cambiar ni puntos ni comas, no aceptan a discusión ninguna propuesta de modificación, llegan al extremo de entregar propuestas de reforma a leyes secundarias y constitucionales en la misma plenaria de la Cámara en que son sometidas a votación. Es eso lo que yo denomino un cochinero procedimental. Con palabras más elegantes que las mías, el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, lo definió de la siguiente forma cuando juzgaron la constitucionalidad de las reformas contenidas en el denominado Plan B. Y a letra cito las palabras del ministro: no se llevó a cabo un auténtico procedimiento legislativo de orden constitucional. El conjunto de vicios y hierros en la función legislativa son de tal magnitud que acarrean como consecuencia lo que yo llamaría una perversión de las reglas democráticas. Avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldría a asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales, lo que me parece inadmisible, y acudo a la muy conocida cita de don Benito Juárez, que dice: nada por la fuerza, todo por la razón,
y el derecho. Fin de las palabras del ministro. Pero aún hay más. En cumplimiento de la perversa misión, el senador Adán Augusto cumplió lo que le encargaron y propuso incorporar a la Constitución la improcedencia del juicio de amparo contra reformas constitucionales, y lo contiene la propuesta de modificar el artículo 107. Asimismo, propuso anular las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad contra adiciones o reformas a la Constitución. Esto lo plantea en el artículo 105. Traducido en palabras simples, eso significa que Morena y cómplices podrán realizar las reformas que les venga en gana, incluso pisoteando derechos y libertades, contradiciendo y derogando la convencionalidad internacional a la que como país estamos comprometidos. Lo que esto significa, desde mi criterio, es dar un paso más y quizás un salto al despeñadero con la anulación de dos valores jurídicos, juicio de amparo y controversia constitucional, dos valores jurídicos de la democracia esencial para el ejercicio de la vida democrática y la pluralidad política que habita en nuestro país. Eliminarlos son actitudes dictatoriales. De mi memoria no se separa el recuerdo de Hitler, que llegó al poder mediante un proceso electoral legítimo y luego causó un gran daño a la humanidad. No estoy comparando la 4T con Hitler, solo estoy advirtiendo el enorme peligro que significa entregar el poder político con el voto y luego los beneficiarios de ese voto se dediquen a eliminar los controles democráticos mediante los cuales pudieron llegar al poder. No tengo duda, llegaron al poder con el respaldo de la mayoría de los votantes, 36 millones de votos, 34% del padrón electoral, pero no del total de los mexicanos, que suman 130 millones. Viviremos las consecuencias de la indiferencia de quienes no votaron, que son el 40% del padrón electoral, y la parálisis abundante de los que votaron, que son el 27%, por una opción distinta. Indiferencia y parálisis que puede traernos un arrepentimiento cuando sea demasiado tarde. Para poder implementar reformas constitucionales perversas y regresivas, Morena y sus cómplices necesitaban no solo tener la presidencia con 36 millones de votos, también requerían contar con la mayoría calificada en el Senado, que en las urnas no ganaron. Y esa fue la tarea perversa que le encargaron al senador Adán Augusto López, para que construyera una mayoría calificada artificial en el Senado, cueste lo que cueste. Con ese propósito, buscó reclutar legisladores de otros partidos. Compró 2 senadores del PRD, ambiciosos, corruptos, blandengues y baratos. Luego instrumentó una perversa maniobra para anular a un senador de Movimiento Ciudadano. Y la cereza del pastel fue ofrecer impunidad de todos los actos delictivos de la familia Yunes, con la condición de que los senadores Yunes del PAN, propietario y suplente, ayudaran para otorgar al bloque de la presidenta la mayoría calificada en el Senado. La propuesta de reforma constitucional ya fue aprobada en la Cámara de Senadores. Para que así sucediera, resultó importante la ausencia al momento de la votación
de una senadora priista. Morena, al momento de ir a la votación, no tenía la presencia de todos sus legisladores, pero si se ausentaba uno de la oposición, entonces contaría con la mayoría calificada, y así sucedió. La legisladora priista fue la clave, salió de la sesión, sin duda, un asco. Morena ahora contará con una constitución a modo, aun cuando ese modo resulte contrario a toda la convencionalidad internacional. Ahora Morena y cómplices quieren todo y gobernarán, convirtiendo una nación de tres poderes en una autocracia, una democracia en proceso de destrucción, pavimentando así el terreno para que asome la dictadura. José Luis Hernández Andrade, militante de la CIOAC, 23 de octubre del año 2024.